Seguimos conversando en el Búho TV con Marco Arana. Bueno, bien, antes de la pausa, claro, le pregunté, ¿qué haría? ¿No? ¿Cuál es el camino? ¿De dónde sacamos el dinero? Si votamos a todas las minas en este momento nos quedamos sin liquidez también, ¿no? Es que si doy respuesta a una pregunta incorrecta, la respuesta va a ser incorrecta. Nosotros no estamos planteando el cese de la actividad minera en el Perú. Nosotros lo que estamos planteando son un nuevo marco institucional, tanto en el aspecto jurídico como en el aspecto de gestión ambiental para la minería. ¿Eso qué significa? Que las reglas que nos dejó Alberto Fujimori, que en un momento dado sirvieron porque había esta situación de aislamiento internacional de la economía peruana, estábamos en situación de terrorismo, los precios de los metales en el mercado internacional eran muy bajos, estábamos hablando de precios del oro de $320 la onza. Ahora estamos hablando de $1.600. Frente a los 1.600. Así es. ¿No? Ahora, también es verdad que los costos de producción han subido. No es que además todo hay sea que ganancia. aprovechar este boom minero, pues a nivel mundial, quiero decir, esta demanda, porque después, no... Bueno, sí, con ciertas reglas. Por ejemplo, nosotros aprovechamos el salitre, ¿verdad? Lo aprovechamos tanto que nos fuimos a una guerra que perdimos y quien aprovechó realmente del salitre fue Chile, que construyó su ferrocarril. Y pasó hicimos guano. Con el guano y así con es. El caucho. Entonces, el problema no es tanto que uno solamente se suba al boom de la ola, que además sabemos que son olas de subidas y bajadas de los precios internacionales, son muy especulativos. Pero tampoco la solución es decir, bueno, como no vamos a hacer nada y como otra vez y no sé qué, No, bueno, dejemos eso, los metales ahí y dediquémonos a... No, pero nadie está diciendo eso, eso es una tergiversación. Formalmente no, pero en la práctica, digamos, No, tampoco en la hasta práctica. Las pequeñas poblaciones pues se cogen de estos argumentos para decir, nos tienen que dar y se vuelven inviables. Hay 57.000 millones, si no me equivoco, 52.000 millones proyectados de inversión que está trabada según los economistas, ¿no? Que está estancada, que está ahí listita y son los conflictos que no dejan entrar. No, eso es falso, eso pues ese es el contador que tenemos de ministro de Economía, ¿no? Si tuviéramos un ministro de Economía, no nos estuviera pasando las barbaridades que nos ocurren. Habríamos hecho un fondo de previsión para cuando los precios caigan. Eso no se ha hecho. Ahí Pedro Franque tiene toda la razón al decir que lo que tenemos es un contador de las mineras puesto en el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, yo lo que creo es que hay que mirar el tema en su conjunto. Decimos, a ver, ¿cuántos miles de millones de dólares se invirtieron en los 5 años del gobierno de García, donde ya la minería era importante y tenía más del 50% de los ingresos por exportaciones? Eso ya venía de Alan García, incluso venía de Toledo. A Toledo le fue bien no por lo bueno que hizo, le fue bien porque justamente en su gobierno comenzaron a subir los precios de los metales. Entonces, si eso ocurrió en este proceso de subida de los precios de los metales en el mercado internacional, uno de los temas que tenemos que ver claramente es cómo efectivamente diversificamos la matriz productiva del país. Si nosotros pensamos, hacemos minería, pero dejamos que muera la industria textil, que es una de las industrias textiles más importantes del país, si nosotros hacemos minería y el parque industrial de Arequipa se va a pique y el parque industrial de La Libertad se han ido a pique, y cuando necesitamos energía barata y limpia para incrementar, por un lado, la industria nacional, pero por otro lado, para bajar los costos de producción, ¿qué hacemos? Vendemos el gas barato a México, ahora estamos negociando con Chile, cuando los propios empresarios están pidiendo energía barata. Claro, entonces, no hay una planificación, estrategia, una visión de país, es. Pero de todo esto se discutía desde el año 2006, ¿no? Donde Ollanta Humala no llegó a la presidencia y se ha discutido antes del 2011. Todo esto se ha dicho ya, ¿no? Ese ha sido el debate. Y supuestamente este gobierno tenía estas ideas muy claras y la realidad, dicen, ¿no? Lo hicieron pisar tierra, porque todo esto eran unas quimeras, ¿no? La realidad o y no se pudo. La realidad o ¿cuál es la realidad? La realidad o la inconsecuencia, o la falta, el divorcio profundo entre ética y política. Nosotros lo que hemos tenido
es un militar demagogo sin una estructura política que aprovechó un discurso para luego desposicionarse totalmente de sus aliados e incluso traicionarlos. Eso es lo que ha ocurrido. Pero ya nos viene pasando lo mismo. Pasó con Ollanta, pasó con Alan García, que ofreció otra cosa en la campaña electoral con el propio Toledo. Pero fue distinto. Alan García nunca cuestionó de manera absoluta el modelo económico. Y además, todo el mundo sabe, Alan García un día pinta un cuadro y al día siguiente pinta 2 o 3, o sea, es el demagogo exitoso por definición. Bueno, pero eso no se esperaba. Pero es la generalidad de los últimos presidentes. Entonces, digo yo, ¿no será que efectivamente el discurso, no se puede? En discurso es claro, es muy coherente, muy atractivo, pero en la realidad es cierto, los poderes fácticos funcionan, presionan, y el país, la ciudadanía tampoco es, digamos, coherente en general, ¿no? O sea, cambia de un día al otro, vota a pesar de que sabe que le están mintiendo, en fin, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hacemos con este país? Entonces, yo creo en primer lugar que hay que mirar que no todo está perdido. O sea, yo no parto del supuesto de que los electores son un conjunto de inconscientes. Yo parto del supuesto que la crisis de los partidos políticos y la debilidad de la institucionalidad política en el país hace que hayan surgido los emprendedores de la política. Entonces, cualquiera que le sacan una entrevista, a lo mejor en el BUI ya se considera presidente del Perú y no sé, luego de las Naciones Unidas. No es así, hay que construir institucionalidad política y hay que pensar los cambios en el largo plazo, pero esos hay que construirlos en el corto plazo y yo creo que hay instrumentos muy claros. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sabe cuánto estamos perdiendo? Eso según profesores de la Universidad del Pacífico. ¿Cuánto estamos perdiendo nosotros? ¿Cuántos puntos del PBI estamos perdiendo por vender el gas barato a México? Entre 1 y 1.2 del PBI. ¿Qué quiere decir? Que si renegociáramos ese contrato, en parte para venderlo, aunque hay otros que dicen no, para el desarrollo de la industria nacional. Entonces, ahí recuperaríamos un punto del PBI. Los estudios que se han publicado recientemente por el Instituto de Estudios Peruanos sobre corrupción en el Perú, calculan que los costos de corrupción en el Perú son del 3 o 4%. 3 o 4%, altísimo, es decir, es más que el presupuesto de educación o de agricultura. Si lográramos disminuir con medidas, con un shock anticorrupción, por lo menos a la mitad en 5 años, tendríamos 2 puntos del PBI. Y de otro lado, tenemos un problema en corrupción. Si claro, pero justamente eso es lo que hay que hacer. Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos está pasando con el tema de corrupción? Nos está pasando en el tema de corrupción que en este momento tenemos prescripción del crimen de corrupción. Entonces Alan García gobierna, se fuga, se acoge a prescripción y no pasó nada. En este momento hay poderes, incluso grandes medios de comunicación, pidiendo que excarcelen a Fujimori, que una de las razones por las que está preso es porque le robó a este país. Entonces, yo creo que en eso tenemos que ser muy tajantes sobre el tema. Y un shock anticorrupción que supondría no solo la muerte civil. Nosotros planteamos que, por ejemplo, se quiten todos los beneficios penitenciarios, se sobrepenalice, en vez de 8 años, que vayan 15, 20 años, ¿no? Y las cabezas, no solo los de abajo, los que roban pequeños, sino los de cuello y corbata que han robado. En tercer lugar, nosotros lo que proponemos es que la excarcelación esté condicionada a la devolución de por lo menos 75% de lo que se robó. Porque claro, van a la cárcel 8 años, les reducen la prisión por enfermedad, por buen comportamiento, 2 por 1, salen y la familia se han convertido, o amigos se han convertido en testaferros. Eso no puede ocurrir, es decir, una lucha frontal contra el tema. Y luego tenemos los temas de narcotráfico. Ayer o anteayer se han publicado los estudios sobre el narcotráfico. Hemos desplazado a Colombia en la producción de hoja de coca. Es decir, ahora es el reino de los cárteles de Medellín y de Tijuana que están viniendo, más quienes están blanqueando el dinero de la coca. Porque claro, se coge al pequeño productor, pero esos miles de millones, se calcula que también el dinero ilícito proveniente del narcotráfico, bueno, ya un experto dijo que teníamos 4 congresistas puestos por el narcotráfico. Por ejemplo, eso necesita una lucha frontal. Y tenemos un problema de reforma tributaria. El Perú es uno de los países donde menor recaudación tributaria hay en América Latina. Hay otros países incluso más pequeños que nosotros, que tienen tasas de recaudación de 18
19, 20% de presión tributaria. Nosotros estamos con un gran nivel de informalidad. Nosotros estamos con un gran nivel de falta, además de ciudadanía tributaria. Se piensa que el Estado debe dar, pero yo evado pagar impuestos. ¿Y cómo lo ha resuelto el gobierno? Incrementando el número de la planilla dorada de empleados de la SUNAT, que tienen muy buenos sueldos, en vez de ir a una reforma tributaria y a un problema de la formalización. A los pequeños contribuyentes. Claro, entonces Telefónica puede deber miles de millones de soles y va a una judicialización, pero al de la bodeguita, ¿no? No. Entonces presumen que el pequeño vendedor es un delincuente y que el grande no hay que tocarlo porque espantan las inversiones. Eso mismo decía Toledo sobre la maldita SUNAT, o sea, ese es un tema que se sigue arrastrando. Es que yo creo que la SUNAT ha sido, en su creación, incluso en la época de Fujimori, es verdad que usaron la SUNAT como un instrumento político contra sus enemigos, pero también es verdad que se armó por primera vez un sistema tributario eficiente en el Perú. Entonces, lo que tenemos que salvar son las intromisiones políticas y salvar además el tema de las ineficiencias en el sistema tributario. Todo esto que estamos oyendo, me imagino que son las propuestas, los lineamientos de Tierra y Libertad, que están ahora integrando, tratando de unir en el Frente Amplio una alternativa electoral que un poco recoge lo que en las últimas elecciones había planteado Ollanta y que, como estamos viendo en la práctica, no se ha llevado a cabo ninguna de esas reformas y en realidad seguimos en piloto automático, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué posibilidades le ven a este frente? ¿Cuáles son las expectativas realistas? Porque lo cierto es que, en general, mediáticamente, hay un convencimiento de que este modelo es el que nos ha traído prosperidad, que es muy difícil intentar cambiarlo, que la economía global va por ese camino y que eso pues es lo que hay que hacer y que lo otro es muy arriesgado, ¿no? O sea, que al querer hacer un cambio, que la economía se vaya al tacho, hay ese riesgo. Es que nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso. A ver, ¿Brasil tiene TLCs? ¿Brasil ha entrado a la OMC? ¿OMCD? ¿Brasil participa del CIADI? No. ¿Venezuela participa? No. Pero Brasil es un gigante y el Perú no está en esa... Brasil no solo es un gigante, Brasil tiene una visión de país. Además, ¿de acuerdo? Es como cuando me comparan a veces, por ejemplo, Arequipa, el empresariado arequipeño con el cajamarquino. Yo no es porque esté aquí ni quiera halagar a nadie. El empresario arequipeño es un empresario territorial, digamos regionalista, ¿no? Casi nacionalista, cuando se definen como la república dentro del Perú. Entonces, ustedes tienen un empresariado muy parecido al empresariado chileno, en el sentido de que es un empresariado regionalista, local, orgulloso de lo que tiene. Ese tipo de empresariado en muchas regiones del país no existen. ¿Por qué? Porque el empresariado se ha convertido simplemente en un rentista, ¿no? Y lo que está buscando es, a ver, ¿qué mecanismos burla del Estado? ¿Qué favores políticos obtiene? ¿Cuánto saca y luego? O en todo caso lleva su plata y la saca afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente en Cajamarca que ha venido de fuera, con todo el cariño que se les ha acogido, dicen, bueno, cuando esto se termine nos vamos, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Entonces, yo creo, aquí en Arequipa, ¿cuántos dirían, cuando se termine nos vamos? Aquí los arequipeños quieren quedarse en su tierra. Entonces hay también una cultura empresarial de por medio que está faltando. Y eso, por ejemplo, nos falta mucho a nivel de liderazgos empresariales nacionales, ¿no? Entonces tenemos un empresariado que está buscando, a ver, ¿cómo le saca la vuelta a la ley para que el Estado le dé la mayor cantidad de beneficios? Es lo que analistas, incluso como Alfredo Barrenechea, o liberales, ¿no? Dicen, son empresarios rentistas, mercantilistas, ¿verdad? Y no son empresarios modernos, su tecnología es moderna, su discurso es moderno, pero su relación con el Estado es clientelar. Lo estamos viendo ahorita. Han puesto el ministro de Economía, han puesto el ministro de Energía y Minas, ¿no? Bueno, lo mejor sería lo que anunció acá Roque Benavides. Si quieren hacer sus negocios, que ellos mismos candidaten, pues, ¿no? Entonces ahí sabremos y podremos decir, porque es su derecho constitucional como ciudadanos. Bueno, en resumen, hay otro camino.
Hay otro camino. No es el único, ni estamos condenados. Y además es un camino que se está ensayando en diversas partes del mundo. Por ejemplo, acá nos dicen, todas las empresas estatales son ineficientes y se quieren cargar Petroperú, que estén cuentas en azul. ¿Acaso no es un pilar central del desarrollo brasileño Petrobras? ¿Acaso no es un pilar del desarrollo holandés sus empresas pesqueras? ¿Acaso no es un modelo ejemplar y eficiente de desarrollo, servicios de transporte o gestión de servicios hídricos en varios países europeos? Entonces, acá la idea es que se usó tan mal las empresas públicas, y además todo el cuco que nos vino en parte por la ineficiencia de la gestión empresarial en la época de Velasco con Alan García y su primer gobierno, ¿no? De que la idea de que todo tiene que ser solamente privado. Y uno dice, en un modelo de desarrollo lo que hay que hacer es garantizar, evidentemente, y dar todas las garantías para la gran inversión, para la pequeña inversión, para la mediana inversión privada. Pero hay que dar también garantías para la inversión pública, hay que dar garantías para la pequeña y mediana inversión, hay que dar políticas de fomento para la inversión cooperativa o la mixta, público-privada. Pero en el país hay una suerte de dogma neoliberal de la economía que es todo en manos de privados, el Estado ineficiente mínimo. Para cambiar eso, yo insisto que nuestro gran problema es que hay una inconsciencia ciudadana y doble moral, ¿no? O sea, ella parte mucho del pensamiento de las personas. Pero hablando de esto, me voy a desviar ligeramente del tema y ya para terminar, usted ha sido religioso, cura. Este problema de la doble moral afecta ahora a esta institución, por ejemplo, en el caso reciente que ha conmocionado a muchos de saber que ha habido un religioso que tiene acusaciones de pedofilia y que sin embargo habría sido protegido por el actual cardenal, quien ha dicho además claramente, ¿no?, que no hay que hacer leña del árbol caído. Lamentables. En fin, ¿cuál es su opinión? En primer lugar, el tema de fondo, y eso lo acaba de recordar además el Papa Francisco, es que hay muchos temas en la Iglesia que tienen que tratarse de otra manera, ¿no? O sea, la vida religiosa, la vida sacerdotal, puede ser celibataria o puede no serla. Hasta ahora se ha mantenido en la Iglesia Católica el tema del carácter estricto de celibato. Eso ha dado lugar en muchos casos a una percepción algo morboso debe haber en la vida de los religiosos, ¿verdad? Cuando en realidad los sacerdotes y las religiosas, los religiosos, por libre disposición podrían ser o casados o célibes. Y entonces hay un tema grueso que tiene que discutirse para salir de esta suerte de cortina de morbosidad que se tiende sobre la vida de los sacerdotes, las religiosas. En segundo lugar, hay un tema que tiene que ver claramente con delitos. No como diría por allí algún político de la derecha, pecadillos, como decía Luis Bedoya Reyes respecto de los problemas de corrupción de su hijo, ¿no? Acá hay un delito. Y entonces, si este señor, ¿no?, este exobispo, cometió un delito de esa manera, no basta con que haya sido sancionado en la vía administrativa eclesiástica. Es necesario que haya una investigación. Y que esa investigación transcurra en el lado civil y penal. Sabemos en el Perú que las leyes sobre pedofilia, gracias a Dios, son leyes muy drásticas y muy severas para evitar el abuso sexual de niños o de niñas. Y en ese sentido, si este señor ha cometido ese delito, para comenzar, debe ponerse a derecho. Y si ha cometido tales delitos, que le caiga todo el peso a la ley. Y si es verdad que la autoridad eclesiástica, si conoció las razones, si conoció los motivos, no solo debió proceder en vía interna, debió notificar el caso a la autoridad civil competente, que en este caso, tengo entendido, era el Ministerio Público. Hay también una doble moral en este caso, ¿no? No solo doble moral, pero además complicidad. O sea, hay que saber si se establecieron los hechos y hubo quien lo supo, porque hubo un proceso eclesiástico, un proceso canónico, le caiga todo el peso de la ley. O sea, no puede ser. Yo creo que sí, hay un problema de falsa moral, porque hasta donde entiendo, además era un obispo ultraconservador. Y entonces, como ultraconservador y del Opus Dei, normalmente suelen tener un discurso tan duras, tan ¿no?, frecuentes
realmente la Iglesia Católica ha protegido tanto, hay una profusión de casos que ya hace dudar, ¿no?, de lo que realmente ha sido o está haciendo la Iglesia Católica en nuestros países, por lo menos. Bueno, vamos por partes, ¿no? En primer lugar, no es que yo creo que los casos sean que se den con mayor profusión. Si uno mira la crisis que atravesó la Iglesia Católica en el siglo IX, X, era espantoso, yo diría muchísimo más espantoso que ahora. Lo que pasa es que, recordemos, ahora tenemos medios de comunicación. Estas cosas podían ocurrir y nadie se enteraba. Uno. Dos, en la sociedad clerical o de la sociedad de cristiandad en la que la Iglesia tenía un poder no solo religioso, sino político y económico. Recordemos que habían papas que peleaban por ser emperadores y se peleaban por sus reinados y obispos que eran príncipes, ¿no? Ese poder de la Iglesia, que no solo era un poder religioso, sino también un poder secular, lo que hizo es debilitar ese rol para la propia Iglesia. Es decir, si la Iglesia estaba por encima del poder civil, era evidente que el poder civil no la iba a tocar. No tenía control. Pero esa situación cambió. La Revolución Francesa, gracias a Dios, ocurrió. Y entonces los ciudadanos se emanciparon. Ya no es que la Iglesia estaba por encima del poder civil, sino la Iglesia más bien estaba separada del poder civil y se comienza a hablar del Estado laico. Y por tanto, recordemos, yo creo que eso es más bien un mérito del cristianismo, menos mal que el cristianismo nunca defendió o no defendió, después de las reformas que ocurrieron, una teocracia, como ocurre con otras religiones, donde el poder civil es un poder delegado de Dios. En este caso, menos mal, en el cristianismo no existe esa enseñanza, sino acá tendríamos que pensar que el presidente de la República es una encarnación divina. Entonces, como los poderes religiosos encarnan la divinidad, se ponían por encima del brazo civil. Por fortuna eso ha cambiado. Y entonces si hay crímenes y delitos de esa naturaleza, tienen que ser sancionados. Y en tercer lugar también hay un problema dentro de la Iglesia, es decir, el régimen de un celibato absoluto, ¿no?, obligatorio, en realidad debería ser, yo lo he dicho, es una de las razones de mis discrepancias con algunas jerarquías, no con todas, pero he dicho claramente, es un tema que debería ser en total libertad. ¿Y por qué se hizo usted cura? En principio, yo vengo de una formación familiar cristiana y de mucha cercanía a las comunidades cristianas de base. Desde los 12 años participaba. En segundo, porque he tenido ejemplos extraordinarios de vida sacerdotal en mi vida. Monseñor Damer Bellido, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, gran historiador de la Iglesia, ilustre jurisprudente del Perú, secretario general de la Fundación de la Universidad Católica del Perú. Fue mi obispo yo lo conocí cuando yo tenía 12 años. ¿No se topó con ninguno de estos criminales en su paso por la Iglesia Católica? Por fortuna no, y lo que sí conocí son sacerdotes que, francamente, si yo los hubiera conocido y hubiera estado en su diócesis, probablemente nunca me hubiera hecho sacerdote. En principio porque mi sensibilidad social y mi formación ético-familiar y cristiana me llevaba al tema, por ejemplo, de la defensa de los derechos humanos. Yo jamás habría admitido, si en Argentina me hubiera tocado escoger mi vocación, cuando habían sacerdotes y obispos que colaboraban con la dictadura de Videla, o colaboraban con la dictadura de Pinochet, o como nos ocurrió en Ayacucho con Cipriani, ¿verdad?, y su colusión con el fujimorismo, francamente a uno no le hubiera dado ganas de ser cura, pero conocí a gente extraordinaria, sacerdotes no tan notables a lo mejor como Monseñor Damer, pero que daban su vida, que siguen dando su vida y que además dan un ejemplo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este largo diálogo, el tiempo ya nos ha vencido. Muchas gracias a ti, Mabel, y a tu audiencia. Muy bien. Hacemos una pausa, regresamos. Era el 17 de septiembre, un día normal en la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, cuando de pronto una turba de obreros de construcción civil tomó las instalaciones de la comuna e hizo del lugar un verdadero campo de batalla. Ya salió El Búho, la revista. Tiempo de vacas flacas, la verdad del recorte del canon minero en la región. Los magos de Autodema. ¿Dónde están los camiones y cisternas que se hicieron polvo en Autodema? Muerte en el puente. Crónica de un doble crimen pasional ejecutado entre Arequipa y Lima. El factor quinoa. El boom de grano de oro y su mundialización. El Búho. Más periodismo.